Paz y gracia para todos los bendecidos. Nuevamente desde aquí, desde Casa de Pan. Hay un tema bien importante que se ha titulado Jesús de Nazaret versus Cristo, o Jesús de Nazaret versus Cristo. ¿Es el mismo? En realidad no. Cuando tú lo miras en las escrituras con los ojos naturales, es obvio que la escritura te lo muestra como si fuesen el mismo. Pero cuando lo miras con la mente de Cristo, como de lo que habló el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 14 de Corintios, te das cuenta que con la mente de Cristo son completamente distintos. Y vamos a mirar algunas diferencias entre Jesús de Nazaret y el Cristo resucitado. Empecemos. En el libro de Lucas, capítulo 17, en el verso 24, ahí Jesús de Nazaret dice: así como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago que al fulgurar, para aquellas personas que saben qué es el fulgurar, cuando en el cielo de pronto aparece una luz, al ratico aparece el cestelleo. Él dice que como el fulgurar, pero el verso 25 te deja algo bien claro. Te dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea desechado de esta generación. Eso lo dice el verso 25. ¿De qué generación? La generación del primer siglo, donde Jesús de Nazaret se movía con toda libertad, pero ellos no lo aceptaron. Tanto que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, que él se acerca en la sinagoga, en la congregación, le entregan el rollo del libro de Isaías. Él habla del libro de Isaías, capítulo 61, como todos lo sabemos. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Qué pasó con Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret se encontró a sí mismo. ¿Dónde? Allí en las Escrituras. Pero las personas lo rechazaron y decían: este no es el hijo del carpintero. Médico, sánate a ti mismo. Jesús le dice: no hay profeta en su propia tierra con honra. Y ahí mismo él aprovecha y le dice que en tiempos de Elías había una mujer de Sarepta y fue enviado a aquella mujer pagana. Y también te habla de Eliseo, que también fue enviado a Naamán el sirio. Ahí Jesús automáticamente empezó a caer mal. ¿Quién empezó a caer mal? Jesús de Nazaret. Y eso tienes que tomarlo en cuenta. Ahí mismo lo agarraron y lo intentaron botar por un despeñadero. Dice la escritura que al ratico él pasó por la cara de ellos y ni siquiera se dieron cuenta por dónde pasó. Y hay muchos ejemplos acerca de la escritura de Jesús de Nazaret, como sabemos que le dio hambre, sabemos que se sentó en la piedra y le dijo a los discípulos: vayan y sigan ustedes, yo voy más adelante. Al ratico él se sentaba, la escritura menciona que él comía, que él tenía sus necesidades, que tenía que montarse en un burrito para poder transportarse de un lado hacia el otro. Y era la vida compleja. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y ese es el tema. Jesús de Nazaret versus Cristo. Jesús en su cuerpo natural tenía necesidad de beber, necesidad de comer, necesidad de andar. Tenía todas las necesidades como todo ser humano las tenía. ¿Por qué él no se aprovechaba de su naturaleza divina? Porque el libro de Filipenses te dice que él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero hay algo importante en el verso 24 del capítulo 17 del libro de Lucas. Ahí te dice que como el fulgurar, el relámpago al fulgurar. ¿Sabe qué es eso? Eso es relámpago, rapidísimo. Miramos evidencia de eso también en el libro de Marcos, capítulo 16, en el verso 12, en el verso 14. Ahí también te habla de que él se apareció a varios tipos de personas en diferentes lugares y también se le apareció en diferentes formas. ¿Cómo diferentes formas? Ya era el resucitado, ya no tenía un cuerpo normalito como el que él tenía. Que para entrar a la casa de María él tenía que tocar la puerta, que cuando lo agarraba a la oscuridad él tenía que ocultarse, que cuando iba a salir y se sentía agotado pues tenía que hacerlo, cuando tenía que pagar impuestos. Ya él ahí tenía un cuerpo completamente diferente. De eso también habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 5, en el verso 6, en el verso 7 y en el verso 8. Él ahí dice que se le apareció a Cefas.
dice que se le apareció a Jacobo. ¿Lo está viendo? Y en última dice que se le apareció a 500 personas de una manera explícita. ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Dice que se le apareció a Jacobo, y dice en el verso 8 del capítulo 15, en 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 8, dice, y en última, se me apareció a mí como a un abortivo. ¿Cómo se le apareció? Nosotros podemos mirar esa historia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y en el capítulo 22 y en el capítulo 26 del libro de los Hechos Apóstoles, cuando Pablo está narrando la conversión de él. Dice que él iba camino a Damasco y de pronto una luz más resplandeciente que la luz del sol lo dejó ciego y lo hizo caer. Y él escuchó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Al ratico dice, Señor, ¿pero quién eres? Él le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿En qué forma se le apareció? Se le apareció más brillante que el sol. He ahí lo que dice Lucas, como el fulgurar del relámpago, como el fulgurar. Así mismo sería la segunda venida de él. Y hay muchos ejemplos respecto al tema del fulgurar. Cuando los discípulos, Jesús les fue quitado, ellos se escondieron. Al esconderse, ellos estaban, mejor dicho, perdidos. Cada cual estaba en lo suyo y estaban un poco tristones. Pero cuando ellos estaban en una casa, dice la Escritura que Jesús se les apareció y le dice, la paz sea a ustedes. Para tu momento, ¿por dónde se metió Jesús de Nazaret? No era Jesús de Nazaret ya era el resucitado. La Escritura en el libro de Juan te dice que las puertas estaban cerradas. Bien cerradas, para que le quede bien claro a las personas que leen el libro de Juan de que las puertas estaban completamente cerradas. Y en el libro de Mateo de pronto aparece Jesús y se acerca a Tomás y le dice, mira, mete tu mano aquí, mete tu dedo aquí y mete tu mano acá. Y no seas incrédulo, sé creyente. Vengan, tóquenme, que un espíritu no tiene cuerpo. Pero porque él tenía el cuerpo de Jesús de Nazaret, no quiere decir que no tenía el cuerpo glorificado. Quiere decir que las paredes para Jesús de Nazaret eran como una coladera. Las piedras él las podía atravesar. Él podía estar en diferentes partes en el mismo momento, en cuestión de segundos, así como el fulgurar del relámpago, como te dicen las Escrituras. En el camino de Emaús también hay otra evidencia. En el libro de Lucas también te aparece. En el libro de Lucas, el camino a Emaús, y en el libro de Juan también, en el libro de Marcos, aparece que iban caminando con él y le decían, el único forastero que no sabe que a Jesús, el que tenía poder, el que creíamos que era profeta, el que iba a redimir al pueblo de Israel, lo crucificaron. Nosotros pensamos que él era el que nos iba a redimir, pero ellos no se dieron cuenta que estaba caminando juntamente con ellos. Y dice la Escritura que al caminar con ellos, él hizo el ver que iba más adelante, hasta que ellos lo obligaron o lo convencieron de que comiera con ellos. Entonces le dice el Señor, mientras comían, le daba gracias a Dios por la comida. Dice la Escritura que les abrió el entendimiento a ellos para que entendieran las Escrituras y le dijo, era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, lo que está escrito en los profetas y en los salmos. Al ratico se le desapareció. ¿Por qué se le desapareció? Porque la Escritura dice como el fulgurar, el relámpago al fulgurar. Jesús, el Cristo, es el resucitado, que no es el mismo Jesús de Nazaret. Parece una locura, pero cuando la miras con la mente natural, te vas a dar cuenta que parece ser el mismo. Pero cuando lo miras con la mente de Cristo, con tu mente espiritual, te das automáticamente cuenta de que está hablando de alguien completamente distinto. Tanto que Apocalipsis lo describe, ¿sabe cómo? Con los ojos como llama de fuego. ¿Quién es ese? Ese es el resucitado. El resucitado se mete entre el cuerpo de las personas. El resucitado le manda mensaje a las personas. El resucitado le manda mensaje a sus hijos. El resucitado se mueve en cualquier parte. El resucitado está en todas partes y es lo terrible. En el libro de Romanos, capítulo 7, en el verso 4, el apóstol Pablo hace una analogía del matrimonio, pero no está hablando del matrimonio como tal. Está haciendo una analogía entre Cristo y la iglesia. La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Él dice, mira, ya ustedes murieron mediante el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Jesús de Nazaret. Nosotros fuimos muertos en ese cuerpo. Pero él deja en el verso 4, para que pertenezcáis a otro. ¿Quién es ese otro? El resucitado, el que predicaba Pablo. Aquel que
se le apareció en camino a Damasco, aquel que recibió muchas revelaciones, aquel que se le apareció en la cárcel, aquel que siempre le daba un mensaje, aquel que cuando el barco se estaba hundiendo le mandaba un ángel. El Señor ha resucitado. De eso habló el apóstol Pablo, pero aquí hay algo que llama la atención. Él dice, para que seáis de otro. Y como está haciendo analogía del matrimonio, te está diciendo que cuando tú coqueteas con Jesús de Nazaret y con el Cristo, a eso Pablo le llama en el capítulo 7, en el verso 4 hasta el 8, le llama adulterio. Quiere decir que si tú y yo le vamos a servir en espíritu y en verdad, tenemos que servirle al resucitado. Porque cuando intentamos servirle en la mente, le estamos sirviendo, ¿sabe a quién? A Jesús de Nazaret, y ahí se convierte en una adúltera. ¿Sí se da cuenta? Porque está viviendo con uno y también está viviendo con el otro. Y eso es lo terrible, que hay muchas personas que no le prestan demasiada atención a eso. Una cosa es el Cristo resucitado y otra cosa es Jesús de Nazaret. Cuando tú buscas en los archivos históricos acerca de Jesús de Nazaret, los buscas allá en Israel, los buscas en Jerusalén, tú no encuentras ni una sola prueba. ¿Dónde encuentras la prueba? En el libro de Mateo, capítulo 1, en el verso 1 en adelante, donde te habla de la genealogía de él. Pero hasta ahí. Archivos históricos no existen. El mismo Cristo dijo, les aseguro que ustedes no me van a ver más. Va a llegar un tiempo en el cual ustedes van a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque como el fulgurar, el relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero hay personas que están creyendo que cuando el libro de Lucas, capítulo 17, verso 24, está hablando de, no sé, de algo físico, que el fulgurar. No, él está hablando de la resurrección. A María Magdalena se le apareció. ¿En dónde? En el sepulcro. Y ella creía que era el hortelano. Hasta que de pronto le dijo, yo soy. Y cuando ella intentó abrazarlo, le dije, cálmate ahí, no me toques. O no te aferres tanto a mí, porque a este que estás viendo no lo vas a volver más a ver más, sino como el relámpago que al fulgurar. Si te diste cuenta, bendecido, que hay una diferencia entre Jesús de Nazaret y el Cristo resucitado. Yo predico el Cristo resucitado, ese mismo que predicaba Pablo, ese mismo que decía que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a mente de hombre, son las que Dios le revela a los que le aman. ¿Te estás dando cuenta? El resucitado, no te pongas a coquetear con Jesús de Nazaret, porque eso se convierte en adulterio. En el libro de Romanos capítulo 7, verso 4 al verso 8, nosotros pertenecemos a otro, al que nos compró, al que nos redimió, aquel que nos visita en las noches, aquel que nos consuela, aquel que nos hace seguir hacia adelante. ¿Sí se dio cuenta que hay una diferencia entre Jesús de Nazaret y el resucitado? No se lo olvide, bendecido. Jesucristo, el resucitado, a ese es el que hay que servir, el que aparece en Apocalipsis, el que tiene los ojos rojos, que los pies son como el bronce bruñido, aquel que no se deja ver tan facilísimo, pero sí lo puedes escuchar allí en tu espíritu. Así que trae el mensaje que teníamos para el día de hoy. No se lo olvide, desde aquí, desde Casa de Pan, no cometas adulterio entre Jesús de Nazaret y Cristo. Tienes que amar al uno y menospreciar al otro. Acepta a Jesús de Nazaret como todo un maestro rabino, pero el Cristo fue el que resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Así es que paz y gracia, y será hasta la próxima oportunidad desde aquí, desde Casa de Pan. Bendecido. Gloria a Dios.